la Paulita, en la Paulita. Ay, la buena vibra te conquista. Tú quieres vibrar, yo tengo vibra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar nuevamente. Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast Un Guajiro en la Paulista. Y hoy seguimos acá en Foz de Iguazú. Ya he dicho esto como 4 veces hoy, ya me parece raro decirlo. Pero estamos conversando con uno de nuestros anfitriones. Y ahora vas a ver por qué. Y vamos a hablar de una rama profesional que no es lo más común, al menos que hemos tenido en el podcast, pero que sin embargo tiene unas cuantas aristas interesantes que vamos a observar, a debatir, a intercambiar el día de hoy. Así que te doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Hemos inundado tu casa desde ayer aquí. Son bienvenidos. Gracias. Cuéntame, mister, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Yo soy de La Habana. ¿De qué parte de La Habana? El mismísimo 10 de octubre, ¿sabes? Es el de la Plaza Roja de 10 de octubre, por ahí. Cerquitica. La di ahí. Ajá, ahí cerquitica. Es el municipio más poblado, densamente poblado que tiene La Habana. ¿Y ya qué tiempo llevan aquí? Aquí llevo 1 año, casi 2. En febrero cumplo 2 años. ¿En febrero cumples 2 años? 2 años en febrero. O sea, que somos casi contemporáneos, porque yo cumplo 2 años también, como en el mes de marzo, abril, por ahí. O sea, que estamos más o menos... Sí, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Qué bien. Me comentabas ayer, porque conversábamos un poco, que eres graduado del ISDI. Sí, soy graduado de... Cuéntame un poquito de eso. Eso es una historia compleja. Tira la que tenemos tiempo. Cuando yo termino el pre, que después paso del servicio, empecé estudiando ingeniería. Yo no empecé estudiando ni siquiera diseño, empecé estudiando ingeniería hidráulica en la CUJAE, pero luego de 3 años mi papá fallece y yo decido literalmente dejar la carrera. Gracias a mis amistades, mis amigos, realmente seguí en la carrera, pero ya no era la misma intensidad con la que tenía los anteriores años. Y decido hacer un cambio de carrera. Ese cambio de carrera que fue costoso, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a tiempo, paciencia y estrés, mucho estrés, por no solamente las burocracias, sino desgraciadamente las cosas de nuestro país. Tuvo muchas trabas mi cambio de carrera. Para que tengas una idea, la solicitud que normalmente se hace para hacer el cambio de carrera nunca llegó a la Universidad de La Habana. Y me tuve que ir a la Universidad de La Habana, para la CUJAE, que no es un tramo corto, prácticamente atravesar la ciudad. Y entonces fue una semana compleja, mucho estrés, mucho dolor de cabeza, pero bueno, gracias a Dios y a todo, realmente conseguí el cambio de carrera y empecé realmente en el ISDI. Cambio no solamente de carrera, sino cambio de vida. Ajá. Literalmente cambio de vida, porque lo que uno vive en la CUJAE no es lo mismo que se vive en la Universidad de La Habana como tal, y mucho más en el ISDI. El ISDI es una facultad que es totalmente separada, era prácticamente separada de la Universidad de La Habana. Éramos un mundo aparte, éramos una sociedad literalmente aparte, y más que sociedad éramos casi que amigos. Literalmente te digo que yo estaba en primer año y podía venir cualquiera de 4º año, que era el último año en ese momento, y ayudarte, que te trataba como si te conociera toda la vida y te decía, te daba consejos, te ayudaba, y fue un cambio muy bonito en mi vida, muy bonito. Me enamoré de la carrera desde el día 1. Ya yo estaba enamorado de la carrera, pero bueno, aún más me enamoré de la carrera desde el día 1, y poco a poco fue avanzando el proceso y todo lo demás, y cada vez me iba enamorando más, cada vez que iba conociendo más, me iba enamorando, y hoy te digo de todo corazón, soy un apasionado por mi carrera, por el diseño, por el marketing y todo lo que es afín a eso. ¿Serán muchos estudiantes ahí en el ISDI? Realmente no. Realmente no éramos muchos estudiantes, es la única facultad de diseño en toda Cuba. Ajá. Y no éramos muchos estudiantes como debería haber. O sea, para la gran magnitud de personas que pedían diseño, que querían estudiar diseño, no éramos una parte, digamos, significativa en la Universidad de La Habana ni en ninguna universidad.
pero los que estábamos éramos suficientes, realmente. Éramos suficientes. Había muchas personas debido a que la carrera sufrió algunos cambios. Digamos, antes era por pruebas de altitud. Llegó un momento en que dejó de ser por pruebas de altitud por trampas, por decirlo de alguna manera. Personas que realmente se preparaban para las pruebas de altitud, que pagaban, o sea, había quien tenía la posibilidad de pagar a un profesor que te preparaba para una prueba en específico, pero prepararte para una prueba en específico no significa que tengas actitud, significa que saliste bien en esa la prueba. Exactamente. Entonces quitaron las pruebas de actitud y entrabas a la facultad literalmente por promedio. Los que entraban al ISDI literalmente eran los mejores promedios de todas las universidades del país. Muchos eran de la Lenin en La Habana o de las vocacionales en el resto de las provincias, o sea que eran los mejores estudiantes de todas las universidades. Por eso es que el ISDI no era una universidad típica, era bastante atípica y todos nos llevábamos bien, era otro nivel de vida, era otro estilo de vida literalmente. Había muchos cambios de carrera, de hecho conocí varias personas que entraron, sobre todo las mujeres, entraban al ISDI por cambios de carrera y porque pedían la FAN, pedían pasar el servicio para, a través de la Orden 18, entrar a la universidad. Y conocí 2 en esa situación. ¿Tenía buena salida profesional los graduados del ISDI en esa época? Tiene actualmente. ¿Tiene? Sinceramente te digo, el mundo tecnológico que estamos viviendo actualmente, la era digital. Por eso te preguntaba. Está en mucho avance y a velocidad inimaginable. Muy rápido el avance con el proceso de las tecnologías, las inteligencias artificiales y realmente todo eso lleva un pensamiento lógico por detrás que no es solamente código, como la gente piensa, no es solamente programación, es mucho diseño, porque el diseño no es solamente la parte visual, el diseño es la estrategia que va detrás de todo eso, de crear una marca, por ejemplo, de crear una estrategia para llegar a las personas. Nosotros los diseñadores, o por lo menos yo lo veo de esa manera, somos psicólogos prácticamente, porque jugamos con la percepción de las personas para intentar venderle una idea, una experiencia o incluso un producto, cualquier cosa, claro. Es solamente a través de la percepción. Somos psicólogos visuales, por decirlo de alguna forma. Ven acá, porque normalmente ahora con el tema, y ayer conversamos un poquito sobre eso, con el tema de herramientas de la IA, como tú decías, del Canva, ¿verdad? Hay muchos emprendedores que están iniciando sus procesos, sus proyectos, que están queriendo crear un negocio, una marca de algo, y por lo general, por un tema de obtener un resultado rápido, inmediato, pues se utilizan muchas plantillas de programas de estos, de IA, de Canva, ChatGPT, para crear un logo, para crear una identidad visual, una marca, y ahí van pues arrancando, por decirlo de alguna manera. Tú como diseñador, como profesional de esto, ¿ves en esa práctica algo positivo, algo negativo? ¿Qué consideras al respecto cuando uno está en esa etapa inicial? ¿Qué pasa? No lo considero negativo del todo, pero tampoco lo considero positivo. Esto que te voy a decir es algo que llevo reservando mucho tiempo, pero creo realmente que muchos de los que salen al mercado, en un mercado que actualmente es frágil, me refiero al mercado de Latinoamérica y América del Sur, es frágil porque la gente busca quien lo haga más barato. Lo rápido, lo barato. Exacto. No buscan la calidad, no buscan la experiencia que hay detrás de un trabajo real. Y buscan lo rápido, buscan lo barato y casi siempre, la vida siempre me ha demostrado que lo barato siempre es más caro, aunque las personas no lo vean de esa manera. Y este tipo de prácticas que me hablas, sinceramente yo lo considero que están, no sé si esa palabra se puede decir en YouTube, pero están prostituyendo la profesión como tal. Porque ¿qué pasa? Las IA pueden crear un logo maravilloso, maravillosamente bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que detrás de un logo hay algo que es fundamental y es la comunicación, es la estrategia que va a comunicar esa marca, esa identidad, ese logo. Y si el que está detrás de la IA
no sabe lo que va a comunicar, no sabe cómo manejar a la IA, porque realmente son inteligencias, pero no son seres humanos. Claro, son más herramientas que otra Exacto, cosa. no transmiten emociones, que es lo fundamental. Es lo fundamental realmente en crear una marca, en crear una identidad, porque tú tienes que conectar con personas. Tú no vas a conectar con robots, tú vas a conectar con personas. Entonces eso no lo hace la inteligencia artificial, por mucho que sea inteligente, por mucho que te ayude, porque yo uso ChatGPT, yo uso Gemini, pero tienes que usarlo con un sentido. Realmente sí hay soluciones, por ejemplo Canva tiene plantillas que son buenas plantillas, pero va a depender mucho de lo que quieras comunicar, de cómo lo quieras comunicar, porque no todo que parezca bonito o que te parezca bonito es funcional. Porque, por ponerte un ejemplo, Nike es funcional, pero a nivel estético tú lo ves como tal, como un logo y no es bonito, pero es funcional, transmite, comunica lo necesario, es simple, transmite dinamismo, es algo muy sencillo y muy fácil de recordar. Pero hoy en día, si hoy en la actualidad tú le enseñas a digamos un vendedor de ropa, tú le dices a un vendedor de ropa que el trazo de Nike va a ser su logo y te va a decir que no, porque realmente no están preparados para ese tipo de concepto, esa imagen conceptual no están preparados. Por muy simple que parezca, te va a decir no, eso para mí no es un logo, ¿sabes? Eso lo hace mi primo, pero no, hay una estrategia conceptual detrás de todo eso que la gente no comprende. Y yo nunca, jamás me verás criticar la herramienta que usó alguien para crear, nunca, porque digamos, no es la herramienta, sino es el fin. Exacto. Sino y el resultado que consigas con esa herramienta. Puedes usar Canva, puedes usar Gemini, puedes usar ChatGPT, puedes usar los programas de Adobe. Puedes usar cualquier tipo de programa para crear un logo, una marca, lo que sea. No es el programa, es simplemente lo que hay detrás del programa. Porque una marca, un logo, no empieza abriendo la computadora, empieza en un papel escribiendo. Y eso es lo que muy pocas personas entienden. Y realmente cuando van a un diseñador que realmente te dice, por ponerte un ejemplo, aquí en Brasil, son 5.000 reales por poner un precio. Por una identidad de marca. Por crearte un logo, ni siquiera una identidad completa, por crearte un logo. La gente te va a decir, mucha gente se frena y te dicen, para ahí. No. Pero ponte a pensar, ¿cuáles son los zapatos más caros? ¿Y cuáles son los zapatos más baratos? Lo mismo funciona en el mundo profesional. Interesante tu mirada como profesional de esto aquí. ¿Qué pasa? También hay muchas personas que están iniciando sus proyectos, ¿no? sus negocios, y quizás no tengan los fondos necesarios para pagar todavía, porque quizás todavía no tienen claro cuál es el rumbo que desean transitar, y la mayoría pues utiliza algo, digamos, emergente ahí, algo para arrancar. Pero sí creo que coincido en el tema de que la recomendación siempre tiene que ser buscar un profesional que lo haga si lo que quiere es que la marca trascienda. Porque incluso en esta época de tanta creación de contenido y sobresaturación de contenido, en lo visual, en lo estético, en todo ámbito, el poder diferenciarse, el poder tener un concepto definido detrás de una marca para poder mostrar presencia en el mercado, se hace muy necesario si quieres que el proyecto pues tenga una trayectoria a mediano o largo plazo. Si lo que quieres es transitar rápido para salir, que no busca futuro con la marca, bueno, da igual realmente. Pero para que tenga un trayecto, una visión a mediano o largo plazo, creo que sí es importante, porque tú decías bien, no es solamente el tema estético, ¿no? Como se ve, sino es toda la línea conceptual que hay detrás, qué es lo que tú quieres transmitir. Y conversamos ayer de las campañas publicitarias de diferentes empresas, que si McDonald's, que si Harley Davidson, que si la Coca-Cola, que vamos a llegar ahí, porque tienen muy bien definido qué es lo que quieren comunicar en cada momento. ¿Y cuál es su público? Y cuál es su público, exactamente. Mira, lo más difícil para una empresa o para un negocio cuando está comenzando, porque la mayoría de los negocios funcionan de la siguiente manera. Y no quiero
generalizar demasiado, Claro. pero bueno, para darte una idea, es alguien que sabe hacer algo. Por ejemplo, yo soy, digamos, albañil Ajá. y quiero crear una empresa de albañilería. Tu trabajo es ser albañil. A lo mejor tú empiezas a aprender, porque todos los emprendedores tienen que hacerlo, tienen que aprender a administrar una empresa, que es bien complicado, Sí, es bien difícil. Emprender es una de las cosas que he hablado mucho de este tema con las personas. Emprender es para los valientes de verdad, porque realmente emprender es difícil. Es complejo. Trabajas más de lo que normalmente trabajas para una empresa y muchas veces sin ver resultados. Ujú. Y es bien complicado. Simplemente hay que tener la valentía y no solamente la valentía, sino la consistencia para emprender. Y te digo, eso que me decías de que hay muchas personas que cuando empiezan no tienen el capital para invertir en un profesional, es totalmente entendible. Es totalmente entendible, pero no es que las personas cuando comienzan no tengan el capital para invertir en un profesional. Es que a medida que van avanzando, van priorizando otros aspectos y otras áreas de su negocio, que tampoco lo veo mal. Cada cual administra la empresa como entiende, claro. entiende, exactamente. Pero yo te digo algo, las grandes empresas, te voy a poner como ejemplo Apple, que haya visto ya la película de Steve Jobs. Steve Jobs, una de las cosas que priorizaba por encima no solamente del potencial de su producto, era el diseño. Uh-huh. Hay una parte donde él quería que encajara el teclado justamente debajo del monitor y era funcional, era estético y era algo innovador. Era para diferenciarse del resto. Y eso es lo que realmente busca un buen diseño. Un buen diseño no es simplemente que sea estético, es simplemente que busca que tú te diferencies, que las personas te recuerden por algo, te lleven en la memoria y todo el tiempo estés presente. Esa es la diferencia. Entonces muchos empresarios, a medida que van ganando dinero, van invirtiendo en otros aspectos de su negocio. Digamos, en comprar más productos, en vender, en ampliar su gama de servicios o productos igual, pero van dejando de lado la marca, van dejando de lado la identidad visual y van dejando de lado todo el tema del logo, sin darse cuenta que estamos en una sociedad, aquí en Brasil, por ponerte un ejemplo, que una empresa la puede crear cualquiera, un negocio lo puede crear cualquiera, y hoy yo te veo a ti vendiendo carne, por ejemplo, y mañana yo también quiero vender carne y hay 5.000 proveedores que te venden carne, que ni siquiera la tienes que tener tú, 5.000 proveedores que te venden carne, y ahí es donde está la diferencia, cómo tú vendes más que el que está al lado. Si el que está al lado tuyo tiene más dinero que tú, lleva más tiempo de pronto, cualquier cosa, es más complicado salir al mercado. Pero estábamos hablando incluso ayer de cuando salió Xiaomi al mercado. ¿Sabes? Cuando salió Xiaomi al mercado, ¿por qué Xiaomi se coló entre tres grandes de la industria? ¿Cómo se coló? Porque no es simplemente llegar y decir yo vendo teléfonos. Es una estrategia que había por detrás. Y eso es lo que las personas no entienden actualmente. Actualmente no es tu producto el que vende. No es tu mejor producto. Tú puedes tener el mejor producto de la vida, puedes vender la mejor pizza del mundo o puedes ser el mejor albañil del mundo, pero si tú no eres capaz de venderte y de saber vender tu negocio, de saber vender tu marca, no vendes. Exactamente. No creces. Y no es una cosa que tú digas, yo estoy hablando, estoy hablando porque soy diseñador y porque quiero que mi negocio crezca. Es simplemente en la ciudad donde estés, ponte a mirar los negocios más caros, los negocios más lujosos, los negocios que más han crecido en los últimos tiempos. Si te das cuenta, ninguno de esos negocios, o me atrevo a decir que la mayoría, para no ser absoluto, la mayoría de los negocios no tienen un buen diseño, tienen una buena estética, tienen una estrategia clara y definida. No le venden a todo tipo de público, porque sí, cuando tú empiezas un negocio, tú dices, yo quiero venderle a todo el mundo. Pero no, es como que que seas cazador y hay una bandada de aves y tú le vayas a tirar una bandada, tú no vas a tirar el tiro al aire, tú vas a apuntarle a uno en específico, porque
tienes que apuntarle a uno específico para darle a alguien. Y es lo mismo con los negocios. Y una cosa clave que te quería decir anteriormente, en el mundo del diseño, y no solamente en el mundo del diseño, sino en el mundo de los creativos como tal, de nosotros los creativos, es que todo el mundo se cree diseñador, todo el mundo se cree pintor, y realmente es complicado explicarle a una persona que el diseño no es lo que tú ves, es lo que tú sientes. Es complicado explicárselo a las personas. Y cuando muchas veces he hecho un logo, por ejemplo, y me dicen, no, pero esa tipografía, esa fuente, esa letra, no me gusta. Y yo te digo, yo estoy creando el logo para ti o para tu cliente, ¿sabes? Ahí es donde entra el juego. Pero al final resulta ser que el cliente es el que paga y yo tengo que, de alguna manera, llegar a un consenso entre el cliente y yo. Y es difícil, muy difícil. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles cuando uno está en este proceso creativo, es que el cliente entienda que tú como profesional tienes toda una narrativa que sustenta lo que tú utilizaste como elemento gráfico, como tipografía, como colores, como degradados de pronto, sombra, porque tiene un detrás, un porqué detrás de cada uno de esos elementos, que de pronto desde el punto de vista visual el cliente diga, no, que no tiene idea de diseño, diga, no, eso no, yo lo quiero así, de 5 colores diferentes, que brille, que tenga un degradado así largo, sí, es que una sombra para allá. Es que la gran diferencia, muchas personas nos ven como artistas, a los diseñadores en específico, nos ven como artistas. Hay algunos que quizás por la rama del diseño que se especializaron, quizás sí tengan un poco más de ese artista interior, que son los ilustradores, por ejemplo. Pero es que ni los ilustradores, cuando tú ilustras, tú estás llevando un concepto a una ilustración. Eso en el diseño es igual, ¿sabes? Cuando tú creas un logo, cuando creas una marca, estás llevando un concepto a un símbolo, que la mayoría de las veces no es que tenga que ser minimalista, pero sí tiene que ser simple. Exacto. Porque mientras más simple es más fácil de recordar. Y entonces es complicado llevar un concepto hasta ese punto de que tú seas capaz de mirarlo. Y no es que, por ejemplo, yo cree un círculo para una zapatería, por ponerte un ejemplo, y no es que las personas vayan a ver el círculo y vayan a decir eso es una zapatería. Ese no es el objetivo de tu logo, ese no es el objetivo de una marca. El objetivo de una marca es como reconocerte, es como saber que ese círculo es tu zapatería, es tu negocio. Porque si ahora vas a las grandes marcas ninguna es descriptiva. Ni Pandora tiene bueno, Pandora sí, tiene un anillo, creo, pero no es lo principal. La mayoría de las veces es Pandora la palabra como tal. Nike no tiene un zapato ni una ropa, Adidas tampoco. ¿Sabes? Son como más genéricas, más... No es genérica, sino es para reconocerte específicamente a ti. Y eso es un detalle que últimamente se ha perdido, ¿sabes? Cuando tú ves lo primero que te viene a la mente cuando una dulcera viene a decirte, no, yo quiero crear una dulcería, es un cake o así un dulcecito, pero no, ¿cuántas pastelerías no hay con dulcecitos o con cake? ¿Sabes? Lo principal de un logo es diferenciarte, es reconocerte, es como tu nombre, ¿sabes? Exacto. Es como tu nombre, da igual si tú tengas cara de Pedro o de Juan, tu nombre es tu nombre, es Rafael, tú te llamas Rafael y la gente te va a recordar por Rafael, aunque tengas nombre de cara de Juan o cara de Pedro, tu nombre es Rafael, y ya, eso es lo que muchas personas no comprenden. No, y además, cuando tú, por ejemplo, el mismo ejemplo que estabas utilizando de una dulcería, de utilizar un elemento gráfico que distinga el dulce, restringes la marca solamente de pronto al dulce. Eso es una cosa que yo le explico mucho a las personas. Por ejemplo, cuando Nike salió al mercado, Nike salió vendiendo zapatos. Lo primero que vendía era zapatos. Imagina que la marca de ellos hubiera tenido un zapato. Imagina hoy, pleno 2025, que la marca de ellos tuviera un zapato. Se veía bien raro una camiseta con un zapato, unas medias con un zapato. Hubieran tenido que hacer un rebranding de su marca completa, ¿sabes? Una cosa por la cual
ya las personas lo empezaron a recordar y a memorizar. ¿Cómo tú vas a vender una marca? O sea, un logo con un zapato y le vas a vender un pullover. O una gorra. O una gorra. O una guantilla, ¿sabes? Es complicado. Sí, exactamente. Y eso muchas personas... hay logos que sí funcionan descriptivos. Cuando tú tienes decidido que toda tu vida vas a vender eso. Pero es que la vida da muchas vueltas. Exactamente. La vida da muchas vueltas. No, y ahí entra otro elemento importante que es el registro de la marca. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Depende de cuál sea tu objetivo con esa marca que estás diseñando. Si lo que quieres es para probar, a ver, bueno, cualquier cosa te sirve. Pero si ya está decidido que te vas a dedicar de manera profesional, de manera comprometida a eso en el mediano y largo plazo, también se requiere que tú protejas esa marca. Pero la marca tampoco puede ser, yo me refería ahorita al término genérico para que no fuera tan específico. Quizás la terminología que utilicé no fue la más técnica en ese sentido. Para eso mismo, porque de pronto esa misma dulcera, de pronto más adelante, su público, por el lugar en el que está aconteciendo el negocio, o el público que está alrededor, lo que te está pidiendo no es ese dulce típico, sino es un dulce para celíacos o para niños que no pueden comer gluten, o en esa ciudad específica se busca más un dulce que no sea con azúcar, que sea más menos dañino, más orgánico, con una tendencia ya ese dulcecito ya no te identifica a ti, ni te diferencia. Exacto. Como una marca dirigida a un público específico. Exacto. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta porque, como tú decías, tú no sabes en el mediano plazo qué vaya a pasar con tu negocio, ni cuál sea el desvío que tengas que coger, ni si vale la pena entonces sacar una bebida artesanal, porque una bebida con un quesito arriba no tendría mucho que ver, o sea, y tendrías que hacer otra marca y volver a hacer el registro y posicionarla nuevamente en el público objetivo que ya te reconoce por una cosa, con otro producto, con otra marca. Se vuelve un trabajo complicado. Se vuelve complicado porque tienes que cambiar la marca conceptualmente completa. Y pierdes también recursos, clientes, tamaño de mercado, porque reconocimiento, pierdes muchas cosas. Y no es la primera vez. Ayer incluso también estábamos hablando de eso, que no es la primera vez que por una decisión de diseño o de marketing una empresa ha caído en la quiebra. Total. Prácticamente. Estamos hablando del caso de Jaguar, que por una decisión de diseño, diría yo, porque al final cambiaron toda la comunicación de la marca, cayeron las ventas de una marca que era top trend, por decirlo de alguna forma. Cayó en un descenso económico bestial. Ya hoy en día casi nadie, o sea, tú mencionas la marca Jaguar, a un adolescente, digamos, de 18, 19 años no la conoce, ni sabe que existe. Y entonces, en mis tiempos, me acuerdo que cuando yo era un niño, un Jaguar era un Jaguar, un Mercedes, era compararlo con un Mercedes-Benz, era compararlo con un BMW. Y hoy en día, por una decisión simplemente de diseño, fue todo el caos que se formó. Y una cosa que me hablabas del reconocimiento de la marca, eso te lo voy a llevar, lo voy a poner en contexto con lo que me hablabas de usar plataformas y usar cuando tú empiezas realmente no tienes el dinero suficiente para invertir en un profesional de alto calibre y ni siquiera de alto calibre, un profesional que sepa hacer, que tenga la experiencia suficiente como para crear algo realmente sostenible en el tiempo. Entonces, tú creas algo tú mismo, que no está mal. Simplemente necesitas una solución en el momento y la haces. Lo que está mal es que con el paso, o sea, lo que yo veo mal es que con el paso del tiempo tú mantengas esa identidad, esa visual, ¿sabes? Si no te empiezas a diferenciar, va a llegar un momento en que tus ventas se van a detener. Vas a seguir vendiendo lo mismo, vas a seguir estando en el mismo lugar, no vas a crecer, tu negocio no va a crecer. Y mucha gente no se dan cuenta que no es decisión de que no tienes producto, que no es decisión de que de que no vendes lo suficiente, es simplemente un error comunicacional, por decirlo de alguna forma. Es que no estás comunicando, no estás conectando con el público, literalmente. Y eso pasa mucho con Canva y con las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales no son seres humanos, no crean algo desde cero, no están pensando en conceptos, simplemente buscan entre todo lo que ya existe y crean las inteligencias artificiales, por ponerte un ejemplo, crean algo que ya... sí, utilizan elementos de los que se inspiró. Exacto. Para devolverte algo que tú le preguntaste. Exacto.
que no está mal. Nosotros los diseñadores también lo hacemos. Claro, lo que con una base Exacto. sobre la cual tú puedes trabajar en eso. Ahí es donde está. Nosotros lo hacemos sobre una base conceptual y además de todo eso hacemos un análisis global de mercado. Los diseñadores que realmente lo hagan, porque no todo el mundo lo hace sinceramente. Claro. Un análisis global de mercado y pequeño, ¿sabes? A mediana, grande y inmensa escala, por ponerte un ejemplo. Y eso no lo hacen las inteligencias artificiales, porque el mismo prompt que estás poniendo tú con una inteligencia artificial lo puede estar poniendo otra persona y está creando el mismo logo que estás creando tú. De Canva sucede lo mismo. El mismo logo que cogiste tú lo pudo haber cogido otra persona y ya pierdes como digamos exclusividad, ¿sabes? Ya no eres igual. Yo lo he visto mucho aquí con el tema de las loyas de carro, que utilizan el mismo gráfico del carrito, de la silueta del carrito. Tienen cualquier nombre debajo, pero es la misma silueta del carrito. Hay veces que tú piensas que es la misma franquicia que hay en todos lados, sin embargo son tiendas diferentes completamente, pero utilizan la misma matriz del carrito de la silueta. Para mí eso es un error grande. Tremendísimo, exacto. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Vas a pasar por al lado de la tienda y vas a saber que venden carro, pero no hace falta tener el logo de carro para saber que vendes carro si tienes un parqueo literalmente lleno de carros. No lo estás tosmutigando simplemente con tu negocio. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que yo le pregunto a muchas personas, dime 3 nombres de 3 loyas de carro de tu ciudad. Si no estás cerca de ti, si no trabajas al lado, si no tienes una constante, digamos... Sí, un roce diario, que la veas todos los días. No te acuerdas. Claro. Yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna. No, yo estoy haciendo memoria y es difícil. No me acuerdo de ninguna. Y tengo una aquí al lado y ni siquiera me acuerdo del nombre. Porque es que todo es lo mismo y lo mismo. ¿De qué me acuerdo? De concesionarias BMW, concesionarias Chevrolet. Claro. Pero porque son marcas ya establecidas, no solamente por eso, pero es que son diferentes, ¿sabes? Es una marca, creas una conexión diferente, ¿sabes? Y está bien, porque al final está bien cuando tú creas una loya de carro, que lo que te interesa a ti es vender el carro y ya. Literalmente una persona va a comprar un carro hoy, pero mañana no va a comprar otro carro. No es lo mismo que una dulcería, una pastelería. Desde un punto de vista... quizás esté hasta comunicacionalmente, digamos, bien, pero tú lo que tienes que garantizar es que ese cliente vuelva. Tú lo que tienes que garantizar es de que te vuelva a comprar a ti y no le vuelva a comprar a otra tienda. Está demostrado que es más fácil fidelizar un cliente que encontrar un cliente nuevo. Seguro. Mucho más económico y más fácil. Exacto. Y entonces eso es lo que hace el poder de una marca, que fideliza a los clientes. No, y por ejemplo, ahora que tú estás mencionando o que estamos hablando de las loyas de carro, por lo general, al menos lo que yo he percibido, es que cuando hay un empresario próspero que le va bien en ese mercado, su expansión, en algunos casos, es para negocios diferentes dentro del mismo sector. O sea, un car wash, o sea, un lavadero de carro, una mecánica, o sea, para una ponchera, que aquí tiene otro nombre. Borrachería. Una borrachería. O de pronto un lugar donde se hace somatón, no me acuerdo ahora cómo se llama aquí. Aquí no sé cómo se llama. ¿Sabes? O sea, se expanden, pero en el mismo sector, pero ya de pronto a la borrachería ya no le ponen su misma marca de la loya, ya le ponen otra cosa, borrachería, no sé qué más. Sin embargo, ¿cuál es el cliente que va por ahí? El que pasa por ahí y se le pinchó la goma y ahí mismo llegó. Sin embargo, cuando tú estableces esa marca que estamos hablando, minimalista, que se queda en el inconsciente de las personas, que eres reconocible, tú te puedes ampliar y donde quiera que tú pongas tu borrachería o tu car wash o tu mecánica, va a ser reconocible. Exacto. Que eres tú. Pero eso pasa con la ropa también. Exactamente. Eso pasa con la ropa. Por ejemplo, yo no soy amante de Nike. Me gusta más, por ejemplo, ropa como Polo Wear, por ponerte un ejemplo, Adidas quizás, porque me gusta más la ropa clásica. Ajá. Entonces, pero yo siempre voy a buscar esas marcas. Yo entro en una tienda y cuando veo una marca, cuando veo Polo, tú la reconoces. Simplemente porque ves la ropa. Por la estética, por
por O sea, lo que comunica. Es algo exacto. Tú ves los Exacto. zapatos de Nike y tú sabes que es un Que es zapato Nike. de Nike, aunque no veas el bastón, ¿sabes? Tú sabes que es un zapato de Nike porque lo comunica. Ujú. Lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con todo. Exactamente. Y esa ahí es lo que muchas marcas, por ponerte un ejemplo, no crean, que es la identidad visual, no quiero decir personal, pero es la identidad única de tu marca, ¿sabes? Ujú. Por ejemplo, las farmacias. Ujú. Yo recuerdo muchas farmacias aquí, pero no recuerdo ninguna farmacia, por lo menos yo, no recuerdo ninguna farmacia que empiece con Farma algo. La mayoría de las farmacias que recuerdo es Farmacia San José y Farmacias Nisei, que también son muchas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque son nombres diferentes. Son nombres que cuando tú lo ves en una farmacia te quedas pensando, Nisei, ¿por qué? Exacto. ¿Entiendes? Y entonces crea la curiosidad. Y ya tú vas quizás a Sao Paulo, por ejemplo, tú ves una farmacia Nisei, que para colmo tiene una puerta que es atípica, es diferente, es la N de su marca. Entonces tú ves una farmacia Nisei y tú dices, Nisei. Y ves el color amarillo y el rojo en algún lado y tú dices, Nisei. Lo mismo pasa con Coca-Cola. Yo te digo, te enseño el color rojo, te digo, piensa en una marca y el 90% de las personas me van a decir Coca-Cola. Coca-Cola, exactamente. Porque es una marca. Eso es lo que hace ¿Y una marca. cuántos años lleva Coca-Cola? Y los rebranding, porque han hecho varios rebranding a lo Exacto. largo de esa historia, mantienen el concepto, el mensaje muy clarito. O sea, esa parte no la... De pronto refresquen alguna esquinita, algún Exacto. estilo para adecuarse a la tendencia del momento, para actualizar un poco, pero no cambia su esencia, pero para nada. Hace poco Decathlon, que es una marca Ajá. De deportiva de también. deporte también, ellos hicieron un rebranding. Cuando tú vienes a ver, tú dices, y esas personas pagaron millones de dólares por hacer el rebranding, y literalmente lo que hizo el diseñador fue ajustar el espaciado en la tipografía, quizás un trazo en el símbolo, Ajá. y uno que otro trazo en Redondeado ahí, en algunas palabras, de no sé qué. redondear las puntas. Y tú dices, son millones de dólares lo que pagaron esa gente por hacer eso. No, es que tú le pagas millones de dólares a una persona que va a pensar y va a analizar tu público. Que ya tu público no son 3 personas en una ciudad, no son 10, ni 100, ni 300 personas. Son millones de personas con las que tú tienes que analizar, que tienes que estudiar sus tendencias, su manera de pensar, su manera de ver la vida, y entonces saber qué es lo que le vas a hacer a la marca. Sin que pierda la esencia, sin que perder pierda la el esencia. reconocimiento de esa Exacto, marca. sin perder la esencia, porque tú no puedes hacer un rebranding, o sea, tú no puedes cambiar la marca de Decathlon porque ya tienes un montón de personas que No. ya la reconocen. Entonces no puedes hacerla nueva, por así decirlo. Y es así funciona el diseño. Ahora, tú hablabas ahí, hay un elemento importante porque estamos hablando de marcas comerciales, pero hay también, sobre todo últimamente y cada vez más, el tema de la marca personal, Exacto. que ya entra en un espacio mucho más individual, mucho más personalísimo, por decirlo de alguna forma, porque tiene que ver con el individuo. Exacto. Y que muchas marcas, incluso industriales, están acercándose a marcas personales Exacto. o personalizando su marca. Háblame un poco de eso desde tu visión. ¿Qué pasa? Hoy en día una marca, para que lo tengas claro, Ajá. o sea, para que lo tengan claro las Sí, sí. personas, no es un logo, una marca Exacto. no es una letra, una marca no es un color. Una marca es lo que te hace, es con lo que tú te sientas identificado y que constantemente se repita, ¿sabes? Por ejemplo, una marca personal es una persona, Risto Mejide en Got Ajá. Talent. Exacto. Risto Mejide en Got Talent es una marca personal. Realmente las personas identifican a Risto como una persona seria. Muchos los catalogan como una persona, digamos, pesada, ¿sabes? Antipático, egocéntrico. Pero esa es su marca personal. Eso es por lo que las personas lo recuerdan. Si él mañana, que estoy seguro que con su esposa, con su hijo, no es así, Claro. es un personaje que se crea él, es su marca personal. Entonces, es por lo que las personas lo recuerdan. El día de mañana, si ves Got Talent constantemente y te preguntan, una persona antipática, una persona seria, una persona pesada, vas a pensar en Risto. Porque es su marca personal, es lo que lo abrió al mundo, es lo que le dijo al mundo, soy yo. No es más nadie, soy yo. Exactamente. ¿Entiendes? Y eso son las marcas personales. ¿Cuál es el poder de las marcas personales? Que conectan mucho con las personas, conectan
abismalmente con las personas. Marcas personales me refiero a futbolistas, me refiero a artistas, actrices, a todo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es una marca personal. Él se hizo el logo de CR7, pero ni siquiera le hace falta. Tú ves la cara de Cristiano Ronaldo en cualquier producto, y si te gusta el fútbol, si te gusta el deporte y conectas con Cristiano Ronaldo, el 90% de las personas va a querer comprar ese producto, porque es una marca personal aplicada a un producto. Y eso es tan fuerte que las personas no son capaces de imaginar el poder que tiene eso. Lo mismo pasa con productos X que nadie conoce, y de pronto sale una persona famosa, que ya por ser una persona famosa tienes una marca personal construida, porque las personas te recuerdan por algo. ¿Sabes? Eres deportista, te recuerdan porque eres deportista, y un deportista específico, porque cuántos deportistas no hay en el mundo y a cuántos recuerdas tú. Exactamente. ¿Entiendes? Usain Bolt, por ejemplo, tenía el símbolo, eso es una marca personal. Todos son marcas personales por lo que las personas te recuerden. Literalmente es una marca que te deja, una marca que te llevas. Y el poder de las marcas personales, digo, los youtubers, las personas que crean contenido, el día de mañana quieren crear una marca de ellos propia, y es mucho más fácil que venda. Por ejemplo, Rihanna, cuando sacó, no me acuerdo cuál es el nombre de la marca Rihanna, creo que es Fendi misma, cuando sacó su marca al mercado fue mucho más fácil venderlo porque ya era Rihanna. Claro. ¿Sabes? Es mucho más fácil. No, MrBeast cuando sacó las hamburguesas, que colapsó el centro comercial donde hizo el lanzamiento. Exactamente. Que fue una locura. O Elon Musk. Por ejemplo, otra marca personal súper potente, y la gente tiene su discordia, es el mismo Donald Trump. Claro. Donald Trump es una marca tú puedes personal. amarlo o odiarlo, pero no puedes ignorarlo. Exacto, O sea, no puedes ignorarlo. Tú o hablas mal o hablas bien, pero hablas. Pero, Es una marca personal. Otra marca personal y que la gente no entiende es el mismísimo Otaola. ajá. Yo no lo soporto. Yo sinceramente no soporto su contenido. No lo soporto, pero precisamente el no soportarlo, lo recuerdas. Exactamente. El criticar en sus videos, el criticar o el hablar a favor, lo estás recordando. O sea, se te metió en la mente de una manera indestructible, ¿sabes? Sí, no Y consigues ignorarlo en la y comunidad. eso es una marca Exactamente. personal. Sea mala o sea buena, es una marca personal. Su objetivo está cumplido, es vender con su marca. Exactamente, su imagen. No, incluso, volvemos, sí, puedes amarlo o odiarlo, pero si lo sacas de ahí, Ya no es nada. lo comparas, o sea, el que venga lo vas a comparar con eso. Porque, Exacto. por ejemplo, hay ediciones, ahorita tú hablabas de Risto Mejide, que a mí me gusta mucho Got Talent. Si tú sacas a Risto Mejide de ahí, que ha pasado en algunas temporadas que él no ha podido participar, Exacto. y pone a otra gente, y ya el programa no tiene ni la misma Baja la audiencia, audición. ni el mismo rating, porque su carisma, su papel es necesario. Mismo que no te guste, pero sabe reconocer que es necesario su papel ahí. Exacto. Pasa lo mismo con Osmel Sousa de Belleza Latina, Exacto. con personajes que son muy polarizados y tienen una marca tan fuerte que mismo odiándolo, sabes que Es necesario. ese papel está ganado, o sea, le corresponde. Es necesario. Pasa lo mismo con Otaola. Ahora mismo aparece otro influencer cubano y lo pones a hacer ese mismo papel y lo vas a comparar con Otaola. Lo primero que vas a decir, este hace lo mismo. O lo hace mejor, o lo hace peor, Pero lo vas a o me comparar. gusta más, pero lo estás comparando con él. Exacto. Es Y un eso referente. y ahí es cuando tú inconscientemente estás asumiendo que eso es una marca personal reconocible. Exacto. A muchas personas no lo entienden. Yo sinceramente, a mí no me gusta el contenido de Otaola, ni siquiera lo sigo ni nada. Pero no dejo de admitir que hace muy bien su trabajo. Sí, sí. Muy bien su trabajo. Sea malo para muchas personas, sea bueno para otras, no dejo de admitir que hacen muy bien su trabajo, porque al final está ganando dinero con tu comentario negativo o tu comentario positivo. Ese es su trabajo. No, y ahorita conversábamos nosotros con el tema de la melliza en el podcast de la vida. Esa es otra marca personal. Ellos, o sea, sin demeritar para nada el talento que tiene cada uno de ellos, porque además cada uno de ellos por separado han hecho cosas importantes Exacto. en nuestra comunidad. O sea, no es para nada demeritar su trabajo, pero en el podcast de la vida, si la melliza no está, no tiene la misma sazón. Y tú puedes amar a la melliza o odiarla, Odiarla. da igual, pero ignorarla no vas a puedes. poder. Y estoy seguro que te vas a reír y eso te hace entretenerte. Y la marca personal de la melliza, donde quiera que llegue, te guste o no te guste, vuelvo a repetirla, pero no eres capaz de ignorarla. Es lo que subió el rating realmente Del programa. Del programa. No, yo Lo mismo- considero lo mismo. Lo mismo sucede con Aida, ¿sabes? Ajá.
el que sube el programa realmente es el personaje de Luisma. Ajá. Es muy... o lo amas o lo odias, pero no puedes ignorarlo. Y precisamente cuando tú dices Aída, te viene a la mente Luisma. Sin duda. Indiscutiblemente. Y han pasado años de eso. Sin embargo, esa marca personal se mantiene fuerte. Muy fuerte. De hecho, Paco León ha ido a Cuba y dice que Aída no es ni siquiera un programa, es una religión. Estoy muy de acuerdo con él. Es una religión en Cuba. Y nadie lo ve. O sea, Paco León puede tener 500 películas más, que las tiene. Y nadie lo recuerda. Nadie recuerda las películas. Por ejemplo, Doc Toc, que para mí es espectacular también. Pero nadie lo recuerda por eso, lo recuerdan por su personaje en Luisma. Y eso es una marca personal. Sí, sin duda. Y tú decías ahorita algo importante, y eso creo que por eso la influencia tan grande que tiene cada vez más, sobre todo en el espacio digital, ¿no? De que grandes marcas se apoyen en influencers o en marcas personales. Exacto. Para llevarla, porque hay una mayor conexión, digamos, a nivel emocional con una persona que con una grande marca, ¿no? Exacto. Porque incluso desde las campañas clásicas las campañas publicitarias clásicas que hacían las grandes marcas, como que quizás a veces uno la veía muy lejana, ¿no? Quizás por la cantidad de recursos que se empleaban en esas marcas, lo profesional que quedaban, lo alejado que era de la cotidianidad, desde mi mirada, obviamente, que no, uno lo idealizaba y lo veía ya como que ahí arriba, ¿no? En un pedestal. Pero a la hora de acercarlo a una marca personal que tú sigues, que conectas con esa persona y que empiezas a identificar, por ejemplo, a ese perfume, a esa ropa, con individuos específicamente, la conexión emocional que se genera es mucho mejor. Y entonces de pronto aparece la frase como, no, ese es el que usa fulano. Que eres una marca personal que más que marca personal también es una marca real. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Es una marca personal que para mí es brutal, ¿sabes? Para mí es brutal. Antonio Banderas es muy famoso por todos los papeles que ha hecho, pero el más famoso es El Zorro. El Zorro. Y entonces todo el mundo lo recuerda por eso. Empezó a crecer, hizo un perfume y se vende mucho, ¿sabes? Y es más, yo digo que es más marca personal que como tal el perfume que es. Y es eso, es simplemente conectar con un público, es conectar con las personas específicas y disparar tus ventas. Tú lo mencionas, yo recuerdo que en mi época de Cuba, cuando ya me gradué de la universidad, ese era el perfume que yo me compraba. Y quizás, tú lo dices, quizás no sea el perfume como tal. Es que tú recuerdas a Antonio Banderas. Exactamente. Porque probablemente haya perfumes de su categoría que sean mejores, que estén en el mismo estándar, pero el diferencial es la marca. Y cómo yo conecté con Antonio Banderas, cómo yo seguía sus películas. El Zorro fue en mi época de niño, adolescente, que eso, ¿sabes? Súper marcado en la mente. Y es algo que inconscientemente tú enganchas con eso. Exacto, es así. Ahora, hemos hablado de marca empresarial, de diseño, de marca personal. Quiero que lo llevemos un poco ahora al campo del emprendimiento, ¿no? Antes de llegar a como tal a la empresa de ustedes, ya para aterrizarlo ahí. Pero quiero darle llevarlo al campo de los pequeños emprendimientos o los emprendimientos grandes que hay aquí de nuestra comunidad de cubanos aquí en Brasil. ¿Qué recomendaciones tú le brindarías como profesional? Ya las has dado algunas, ¿no? Al menos entre líneas yo he cogido algunas, pero bueno, directamente, ¿qué le darías a esas personas que están iniciando un negocio, que están queriendo hacer un rebranding de pronto de la marca o llevarla al siguiente nivel porque ya ese pequeño emprendimiento ya ha cogido fuerza y quieren pues ya asentarlo bien en el mercado, presentarlo de pronto a inversionistas, o sea, ya llevarlo a un siguiente nivel? ¿Qué recomendaciones tú como profesional le darías? Mira, sinceramente te digo, los negocios son como las personas. Para tú correr, primero tienes que caminar y antes tienes que gatear. Que hagas una marca, que hagas un logo, digamos, no profesional, no importa. El caso es que las personas sean capaces de recordarte. Como te digo, puede ser un punto en una hoja en blanco. Si las personas te recuerdan por ser un punto en una hoja en blanco, está bien, no está mal. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, para un emprendedor, para un negocio que está naciendo, lo más importante, diría yo, es diferenciarte, es posicionarte en un público específico, porque tampoco te puedes posicionar, como muchas veces le pregunto a mis clientes, ¿cuál es tu avatar, tu público objetivo? Y me dicen, no, yo le vendo a todo el mundo.
No. Ya hablamos de eso con la parte del público. Entonces, lo más importante es la creatividad. No es necesario ser un profesional para tener creatividad. Simplemente con abrir YouTube, abrir Instagram, seguir cuentas de ya negocios o de ideas de negocios, realmente yo sigo muchas, o abrir YouTube, ¿cómo puedo hacer posicionar mi negocio? Van a haber miles. Ahora, tú no puedes copiar y pegar la idea, literalmente, porque lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionarme a mí. Simplemente lo que te funciona a ti, yo lo voy a adaptar a mi negocio, lo voy a adaptar a mi manera de llegar a mis clientes específicamente, y entonces de esa manera conectar un poco más simplemente a esos negocios que están empezando. Es simple, es creatividad, conectar con las personas, no pensar no pensar en ti, no pensar en tu negocio, sino pensar en lo que está pensando tu cliente ideal. Porque un ejemplo que te voy a poner, cuando yo empecé, ya entrando un poco más en materia, cuando yo empecé mi negocio aquí, cuando yo abrí mi agencia de diseño, yo me di cuenta que aquí falta diseño. Siendo un país del primer mundo, teniendo todas las posibilidades que tienes aquí, falta diseño. Y no es porque falta diseño, es porque falta cultura de diseño. No es porque las personas no estén dispuestas a pagar más. Hay quienes están dispuestos a pagar más. Pero después viene mi primo que lo hace más barato y van con mi primo que lo hace más barato. ¿Pero por qué? Porque falta cultura de diseño. Hay muchas personas que no tienen idea del potencial que tiene realmente un buen diseño, una buena estrategia de comunicación, una buena forma de comunicar tu negocio, tu servicio, tu producto. Y cuando yo comencé, yo decidí que mi público no es el brasileño. Por eso cuando nosotros creamos contenido, no lo creamos en portugués, lo creamos en español. Mi público no es el brasileño. Mi público es el cubano que llegó el cubano, el venezolano, el latino, el inmigrante, que llegó a este país y quiere crecer. Y quiere realmente salir adelante, quiere realmente vender un producto que yo sé lo complicado, lo difícil que puede llegar a ser. Por eso cuando muchas personas, muchos clientes o futuros clientes o no clientes vienen a nosotros la mayoría de las veces agendamos una reunión para asesorarlos desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva de lo que consideramos mejor para ellos. Sinceramente, yo le digo a todas las personas que vienen a mí buscando asesoría, cómo puedo vender esto, qué es lo que puedo hacer, qué crees que sea mejor, yo se lo doy sin ningún tipo de costo. Realmente aquí en Brasil cobran por asesoría, yo no lo hago porque mi interés es ayudarte, mi interés es de cierta manera que tú salgas adelante. Porque el día de mañana, ya entramos más en materia de lo que es una marca, el día de mañana mi marca, yo como tal, como persona, no tengo clientes, pero vas tú y le dices, y a través de boca a boca le dices a otra persona, yo hice esto porque fulano me dijo, o porque en Erafix, que es mi empresa, me asesoraron y me dijeron. Entonces el boca a boca es un potencial muy grande que tienen las marcas, y sobre todo hoy en día, que confían más en personas que realmente lo que te sale en internet. Y entonces el boca a boca es un potencial muy grande. Y sinceramente, ayudando a las personas, yo sinceramente me siento bien. Que tú te vayas de mi reunión con que hayas aprendido algo más. Porque realmente cuando venimos de Cuba y nos enfrentamos a un mercado como este, que no tienes ni idea, que crear contenido es indispensable, que no sabes lo que es una campaña publicitaria, que no sabes por qué te salen tantos anuncios en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todos lados, que no sabes lo que es los ads, que es Google Ads o Meta Ads, que no sabes nada. Y quieres hacer un negocio y piensas que hacer un negocio es como en Cuba, que hago aceite y voy a sacar aceite al mercado, pero en Cuba te compraban por necesidad, no porque eras una marca, no por lujo, ¿sabes? Entonces es complicado. Y por eso le explico y le trato de explicar a muchas personas que no es el producto. Volvemos a lo mismo, no es el producto, es la experiencia que tú le hagas vivir a esa persona, el poder de memorabilidad que tenga tu producto, tu servicio o tu marca, o tú como persona, que muchas veces eres tú quien le da memorabilidad a las personas.
Y Así eso para los emprendedores es fundamental, ¿sabes? Es fundamental. El mejor marketing que se puede hacer, es directamente con la persona, es boca a boca, es el atendimiento a esa persona, es cómo se siente la persona dentro de tu negocio. Es eso. Buenísimo, hermano, buenísimo. Háblame un poquito ahora de cómo surgió la idea, porque bueno, tú eres profesional de eso y decidiste explotarlo aquí, pero cómo antes de eso estuviste trabajando para algunas empresas. Háblame un poquito de esa trayectoria profesional hasta llegar ya al momento de la creación de la empresa de ustedes, de cómo ha evolucionado ese proceso, los servicios que ofrecen en sentido general para las personas que están escuchando por ahí y quieran pues también conectar y adquirir los servicios. Cuando yo me graduó en La Habana, en Cuba, como te digo, yo amo el diseño, me gusta todas las áreas del diseño, todas, lo que por supuesto uno se tiene que especializar, Claro. porque no puedes atender todo. Tú no puedes ser ilustrador, tú no puedes ser animador, tú no puedes ser editor, tú no puedes hacerlo todo, no puedes crear identidad, no puedes crear páginas web, no lo puedes hacer todo porque es imposible, es demasiado. Es como un médico que quiera ser cirujano y quiera ser médico, Ginecólogo y ortopédico y todo, es diferente, es muy difícil. Entonces lo mismo pasa con el diseño. Cuando llegué a este país, yo llegué concentrado y centrado en que tenía que trabajar en lo que sea, inmigrante al fin, Claro. ¿sabes? Y la experiencia de muchas personas que habían salido de Cuba en aquel momento y que estaban trabajando en cualquier cosa menos en su área. Cuando yo llegué a Brasil, yo dije, bueno, si tengo que trabajar de albañil, trabajo de albañil. Si tengo que trabajar cargando muebles, cargando cajas o lo que sea, lo hago. Si tengo que trabajar en una cocina, lo hago, porque al final lo que te interesa es salir adelante. Y literalmente esa era mi idea antes de llegar a Brasil. Cuando llegué a Brasil, trabajé de extra hasta que me llegaron los papeles en hoteles y tal, pero no fue menos de un mes, literalmente fue una semana lo único que trabajé en un hotel, porque apareció una vaga de trabajo como diseñador gráfico aquí en Brasil. No sabía ni tenía idea de cómo funcionaba el diseño gráfico aquí. Simplemente tenía los conocimientos, acababa de salir de la universidad, porque recién graduado de la universidad vine para acá. Y mi conocimiento y mis ganas de echar para adelante, Claro. simplemente. Me presenté en la entrevista y cuando me empiezan a hacer preguntas, el poco portugués que entendía en aquel momento, yo siempre decía que sí. Y decía que sí, y decía que sí, y decía que sí, y decía que sí. ¿Tú sabes trabajar en tal cosa? Sí. ¿Sabes esto? Sí. ¿Sabes esto? Sí. Sí, 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 sí. Gracias a Dios, en ese trabajo donde al final me contrataron, trabajaba un cubano, Rodney, que es fotógrafo aquí en Foz de Iguazú, cuando aquí era fotógrafo también de esa joyería, una joyería. Y poco a poco me fui internando en el portugués y en la manera de trabajar aquí. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas aquí en Foz de Iguazú, por lo menos en Brasil, lo que conozco de Brasil, no te buscan como profesional. Te buscan como una persona que sabe trabajar y va a solucionar su problema. No es que tú eres un profesional, o la mayoría de las empresas pequeñas, por ponerte un ejemplo, no van a buscarte como profesional, no te van a pedir opinión de algo en específico. Son muy pocas las empresas que hacen eso. Lo que te van a decir es, yo necesito esto, yo no sé hacerlo, tú lo sabes hacer, hazlo. Yo te pago para eso, simplemente. Cuando en ese primer trabajo, precisamente yo soy una persona que amo tanto mi carrera que no permito que la prostituyan de esa manera. Y tuve muchos conflictos con la jefa en ese momento, y entonces debido a esos conflictos me botan de trabajo. Y digo, bueno, ya ahora sí, hay que trabajar en lo que sea. Vuelvo a la misma situación, no tenía ningún trabajo en las manos todavía y vuelve la misma situación. Vuelve a aparecer otra vaga de diseñador gráfico. Ya esta vez sí era algo más serio, ya no era una tienda, una joyería, era un parque de diversiones aquí en Foz de Iguazú,
es el Wonder Park. Trabajé en ese parque. Ahí tuve una serie de conflictos, no necesariamente con personas, sino profesionales, porque egocéntrico, por decirlo de alguna manera, al fin, estaba trabajando con Adobe Photoshop para crear cosas, con Adobe Illustrator para eso. ¿Qué pasa? Esos trabajos profesionales, por decirlo de alguna forma, no es que en Canva no puedas hacer algo profesional, sí se puede, pero esos trabajos llevan más dedicación, llevan un poco más de tiempo, y aquí la mayoría de las veces no hay tiempo para esas cosas, porque una campaña publicitaria la necesitas para hoy, para ayer, literalmente. Y son 100, 10, 20, 30, 40 campañas. En aquel momento eran casi 50 campañas que Rodando, estaba imagínate. llevando al mismo tiempo y tenía que diseñarlas. Entonces era complicado, era muy complicado, te pedían mucha velocidad y yo no podía, ¿sabes? No podía en Photoshop, buscando referentes, que era lo que... Buscando referentes en internet, porque yo voy a llegar, yo no sé cómo funciona el mercado, todavía no sabía ni cómo funcionaba el mercado. Y era buscando ideas, tampoco dominaba el portugués, tenía que estar con el traductor, con ChatGPT traduciendo las palabras, entonces era complicado. Realmente fue parte de inexperiencia mía en la parte de proceso de trabajo. Ahí tuve varios conflictos, además que yo trabajaba en un extremo de la ciudad y el parque quedaba en otro extremo de la ciudad. Otros conflictos que a la gerente de marketing yo le decía, tú no puedes vender esto para niños, porque estaban intentando vender algo para niños, pero cuando tú llegas al parque te das cuenta que eso no es para niños. Tienen el Movie Cars, que es un museo prácticamente, que venden, o sea, están los carros, que sí, puede ser atractivo para un niño, pero no son cualquier carro, son carros de películas, que la mayoría son películas clásicas. Ghostbusters. ¿Tú crees que un niño de 7 años conozca a Ghostbusters? No lo conoce. ¿Crees que un niño de 7 años conoce The Walking Dead? No lo conoce. Claro. Entonces, no puedes venderle eso, ¿sabes? No. ¿Crees que un niño conoce a Ayrton Senna? Tampoco sabe quién es Ayrton Senna. Entonces, no puedes venderle eso a un niño. Se los traté de explicar 500 veces a la gerente de marketing, pero ellos son los que pagan, ellos son los que mandan. También intentaban vender el show de las aguas, lo intentan vender, de hecho, me atrevo a decirlo así en cámara, intentan vender el show de las aguas para niños, pero es un show de las aguas que se hace, no recuerdo bien la hora, pero sé que es sobre las 9 de la noche, 8 de la noche, ¿sabes? Un niño a esa hora, lo que tiene sueño, no va a ver, por muy bueno que sea el show de las aguas, que no lo es realmente, no lo va a ver, lo que tiene sueño, lo que tiene es ganas de irse, ¿entiendes? Entonces, intentaban vender una cosa para un público que desde mi perspectiva no lo iba a comprar. O sea, le estás vendiendo se lo estás vendiendo a los padres de esos niños. Pero realmente cuando llegas ahí, que llegaba mucha gente, gracias a las 50 campañas que te digo, pero llegabas y te decepcionabas, ya no volvías. Exacto. Es un lugar al que no volvías. Puedes hacer 50 atractivos más en el parque y no vuelves. No vuelves. Entonces, debido a esos problemas profesionales, diría yo, me salí del parque y fui a trabajar a una tienda de zapatos en Ponte, cerca de la frontera con Paraguay. Ahí ya fue diferente la situación. Yo trabajé como gerente de marketing en esa tienda. ¿Qué pasó en esa tienda? En esa tienda ya llegó un momento en que yo lo hacía todo. Y yo le decía al gerente, al dueño incluso de las tiendas, yo le decía, no puedo con todo. Necesito que alguien haga algo, porque yo no puedo con todo. Estaba preparando las campañas, yo lo hacía todo. Preparaba las campañas, idealizaba las campañas, le ponía nombre a las campañas, creaba contenido para la tienda, porque la tienda creaba contenido en español para Paraguay. Y además no era una sola tienda, eran 3 tiendas. Habían 2 tiendas más que tenían que ayudar a las que creaban contenido para esas 2 tiendas a editar los videos, a producir los videos, a darle ideas para los videos, ¿entiendes? Entonces y además que no era una sola campaña, porque esta tienda tenía una campaña, la otra que vendía zapatos más casuales tenía otra campaña, y la otra que vendía zapatos deportivos, calzados deportivos, tenía otra campaña diferente. Entonces esta era una campaña en español, las otras 2 eran en portugués, pero esta que era en español era en atacado, era para vender al por mayor. Entonces era
Totalmente brutal. diferente la comunicación en cada uno de En esos. cada una era diferente, entonces era mucho, y dije, no puedo. Sinceramente yo solo no puedo. No querían invertir en 500 veces les pedí un trípode para grabar. Estábamos grabando con un trípode que tenía escote, ¿sabes? Y con la cantidad de dinero que se hacía en esa tienda, sinceramente un trípode era nada. Pero no querían invertir y yo desistí. Dije, si tú no quieres, ¿cómo voy a querer yo? Sí. Y me fui de esa tienda. Después de esa tienda, literalmente dije, voy a trabajar para mí. No voy a trabajar para más nadie. Me cansé. Aquí no se hace diseño, aquí no se hace marketing, aquí no se hace publicidad, aquí no se hace nada. Aquí se hace todo al berro por y para allá. Y desistí, literalmente, de trabajar para la gente. En ese momento comencé, inocente yo, a realmente a emprender, el mundo del emprendimiento. Pero aparece una vaga de diseñador de nuevo, pero en otra área, que era un área que sinceramente era el área que yo quería explotar. Y me llamó la atención. Me llamó la atención porque era diseñador web, diseño web. Y dije, voy a trabajar, A probar ahí. voy a probar, voy a intentarlo. Me pagaban muy mal, muy mal, muy mal. Me pagaban. Para el trabajo que yo hacía, era muy mal el pago. Pero hoy en día te digo, le agradezco tanto a esa empresa, mismo me pagaran mal, le agradezco tanto a esa empresa porque gracias a esa empresa, ellos dicen que es empresa, para mí realmente es una agencia todavía. Gracias a esa empresa yo conocí realmente cómo funcionaba una agencia de ese tipo en Foz do Iguazú, en Brasil, literalmente. Aprendí a captar clientes, aprendí lo que era una propuesta, aprendí lo que era un orçamento real, aprendí realmente a crear campañas en Google Ads, porque yo sabía, según lo que había visto Sí, en las otras tiendas, en el las otras parque. tiendas, en el parque y eso, y lo que había aprendido y a través de YouTube y las plataformas. Pero no es lo mismo cuando tienes una persona que realmente ya lleva años haciendo eso, tú vas aprendiendo, vas absorbiendo ese conocimiento. Aprendí a desarrollar sitios web, no a código literalmente, porque hacerlo a código es difícil. Hacerlo a código es difícil. Yo lo aprendí a hacer con otras plataformas como es WordPress y Elementor. Y a trabajar directamente con un desarrollador. Es un potencial enorme, realmente. Trabajé casi un año en esa empresa, en esa agencia, y conocí mucho, aprendí mucho, hice muchísimas páginas web, muchas páginas web, desde el diseño hasta el desarrollo, todo completo lo hacía yo. Y realmente no me arrepiento de haber trabajado ahí, aunque Aileen me repetía 500 veces que me pagaban, que me estaban esclavizando, que me estaban explotando, que no era mentira, pero yo los estaba explotando a ellos de cierta manera. Claro. Sí, lo utilizaste como un punto de partida para adquirir esos conocimientos que no tenías y que eran necesarios para tu propio... Que ni siquiera sabía que los iba a adquirir. Después ya casi de un año yo empiezo como tal realmente a emprender. Hice mi marca, hice mi empresa y dije, vamos a empezar a buscar clientes. Empezamos en la captación de clientes y demás. Y llega un momento en que me dicen, el jefe de la empresa para la cual yo trabajaba como PJ, prestador de servicio, me dice, o eliges Eva, que era la empresa, o eliges tu empresa, o una o la otra. Y ahí fue cuando le dije, te equivocaste, porque yo le estaba llevando los dos al mismo tiempo, estaba llevando mi cliente y estaba haciendo su empresa, y le digo, te equivocaste. Por supuesto que entre tú y yo, ¿a quién voy a elegir? A mí. Me elegí a mí, salí de la empresa, y ahí realmente empezó mi vida de emprendedor de verdad, que fue que me las empecé a ver negras, porque empecé sin un solo centavo. Todavía no me habían pagado la empresa anterior y yo no tenía, o sea, venía el alquiler, venía todas las cuentas y no teníamos dinero para enfrentar esa situación. Casi me echo a llorar, literalmente. Pero gracias a Dios mi teléfono sonó una vez. Cerramos con un cliente, a partir de ahí empezamos a cerrar con más clientes, y todo fue
saliendo adelante, cada vez fui creando más marcas. Hablando de marcas personal, mi esposa, Yailin, me ayudó con la marca personal que tiene creada ella en las redes sociales. Fue captando clientes, muchas personas llegaron, la gran mayoría llegaron a través de ella. Hoy en día ya hemos hecho bastantes, hemos trabajado para bastantes clientes. Ahora voy a trabajar para otro parque dentro de Foz de Iguazú. Vamos a prestar servicios para el Dream Park. Y entonces tenemos clientes de todo Brasil, todos cubanos, la mayoría son cubanos, emprendedores que están comenzando a emprender y demás y demás. Y entonces nuestros servicios principalmente se basan en creación de marca, identidad personal, identidad visual, disculpa, identidad visual y creación de logo, creación de la marca como tal, porque la identidad visual es una parte de la marca. Entonces, nosotros creamos todo, lo que sea comunicación de la marca, todo. Y también creamos sitios web a partir de branding, ¿no? de la marca y todo lo demás. Creamos el sitio web que tú quieras, no simplemente lo hacemos con WordPress, lo hacemos a código también porque tenemos desarrolladores que trabajan con nosotros. Yo no soy el único diseñador que trabaja en la empresa, también trabajamos con otro diseñador que es amigo nuestro, amigo mío, se graduó conmigo. Trabajamos con community manager, que son los que responden comentarios y esas cosas, crean contenido para las redes sociales. Mi esposa también trabaja conmigo. Bueno, yo trabajo con ella realmente. Trabajan juntos, vamos a... Esto es una esclavitud. Realmente no trabajo con ella. Creando contenido para las redes sociales, creando campañas de tráfico pago, que eso es una cuestión un poco, digamos, controversial. Las personas creen que es poner dinero y ya, y eso avanza solo. No, se necesita Tiene muchas más cosas detrás. Tiene muchas más cosas detrás, igual que un sitio web. No es hacerlo hoy y ya, te olvidaste del sitio web. No es así. Hay muchas cosas por detrás del sitio web que las personas no comprenden, pero bueno, yo no no puedo controlar tu negocio ni tu dinero. Si vienes hoy, quieres hacer un sitio web y lo quieres administrar tú, yo te lo entrego completamente, te entrego todo. Al final el hosting y el dominio es tuyo, no es mío. Entonces, eso es básicamente a lo que nos dedicamos hoy en nuestra empresa. Creamos también una especie de asesoría, digamos, pero esa normalmente cuando el cliente viene, nosotros lo asesoramos de cierta manera a enfocarlos realmente en un camino que, digamos, desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, que ya he visto cómo funcionan las empresas a pequeña y grande escala aquí en Brasil, creemos que es lo más acertado para tú insertarte, valga la redundancia, en un mercado. Excelente. Oye, buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra cosa ahí que se nos pueda quedar? Porque como tú decías que era una esclavitud, ahora ya me pasaba un papelito que decía que todos los clientes que vengan de parte del podcast a solicitar los servicios de identidad gráfica, de diseño, de todo el pack, van a tener un 10% de descuento en cada uno de los servicios. Yo no sé si ella te lo consultó, pero como es una esclavitud y ella es la que manda, exacto, ya es ley. No, ella es la parte financiera, ella es la parte financiera, ella es la dueña prácticamente. Ella es la jefa, la que manda. Hablamos y decidimos lo que diga ella. Entonces ya saben, si estás buscando un diseño gráfico, si quieres montar tu tienda de ropa, si quieres montar tu tienda de joyas, que sé por ahí que hay emprendedoras montando en el tema de las joyas, de la bisutería, del tema de la plata, si quieres montar tu pizzería, tu restaurante, cualquier negocio que tengas que quieras llevarlo ya más en serio, que quieras crearle toda una identidad gráfica, un diseño ya profesional, o sea, llevarlo al siguiente nivel, ya sabes dónde puedes recurrir. Lo fantástico de esto, antes de ir al cierre, es que en el proceso vamos conociendo y vamos mostrando a la comunidad emprendedores que obviamente tienen sus redes, se dan a conocer, pero bueno, desde acá pues tenemos otro público
y que de pronto pues se llega, ¿no? a otras personas y se van conociendo. Y lo chistoso es que los otros días me hablaba una persona, me decía, oye, ¿tú conoces a alguien? Tú que conoces a todo el mundo, ¿conoces a alguien que monte muebles? Digo, sí, yo conozco a alguien que monta muebles, me mandé para allá. Oye, ¿y conoces a alguien que arregla aire acondicionado? Digo, no conozco, pero vamos a buscar, porque siempre es bueno tener, ¿sabes? Dentro de la comunidad de un país tan grande como este, tener unos referentes que hablen el mismo idioma, que se conozcan, que tú puedas, a partir de una conversación, porque además uno sabe cuando está hablando con una persona, el tipo de persona que es. Si es una persona seria, si es una persona responsable, profesional, o si es una persona infladora, como decimos nosotros. Exacto. Y gracias a Dios, al menos es mi percepción, con todas las personas que hemos podido conversar, yo creo que hay como una línea, como que hay como una vibra, ¿no? En la misma cuerda esta de emprender, de hacer las cosas acontecer, del sacrificio, la disciplina, ¿sabes? El compromiso, la profesionalidad. Y creo que este espacio del podcast se viene también convirtiendo en ese hub donde tú puedes decir, bueno, hay un profesional de esto, hay un médico especialista de aquello, hay un diseñador gráfico especializado, o de pronto hay una academia de baile, como veíamos Exacto. ahora, o hay una malta, o hay, ¿sabes? Y eso es bonito porque además se generan sinergias y conexiones, porque de pronto alguien que me ve a mí ahora, que no haya visto allá o que no, o que ahora conecte, porque así pasa, diga, caramba, yo estoy necesitando a alguien, o conectó con alguien algo de lo que tú dijiste, ¿no? Respecto a la marca personal, respecto a algunos elementos que debe contener una marca para que sea verdaderamente representativa en el mercado, insertarse de manera profesional en el mercado. De jóvenes, esta gente, yo creo que sí, que vale con esta gente. Exacto. Y hace sinergia con un poco de emprendedores, que al final es lo que queremos, entre la comunidad, apoyarnos, apalancarnos unos a los otros con las capacidades y habilidades que tenga cada uno para salir adelante, que es lo que buscamos. Una cosa que le decía yo a Aileen es que este podcast, este espacio, para mí es, desde que Aileen me lo comentó hace mucho tiempo, yo no soy mucho de ver eso, de ver YouTube, ni mucho menos, más porque no tengo tiempo que por otra cosa, ¿no? Pero bueno, me parece una excelente idea porque muchas veces las personas están esperando, sin saberlo, ¿no? Están esperando ese paso, ese impulso. Y muchas veces, escuchando la historia de los demás, hay historias fuertes. Yo sinceramente te digo, mucha gente llega aquí pasando trabajo, de verdad. Por ejemplo, he conocido a un barbero, Rey, que él empezó limpiando, ¿cómo se llama? Limpiando carros, ¿sabes? En un car wash. Hoy en día tiene su barbería, gracias a Dios. Hay personas que han pasado fuerte en la parte de la inmigración. Yo sinceramente se lo digo a todo el mundo, yo no soy ese ejemplo, por más que quisiera hacerlo, de decirte, no, yo empecé trabajando duro, empecé pasando trabajo de verdad, no soy ese ejemplo. Yo llegué un año después que mi esposa, o sea, la mayoría de las cosas ya mi esposa las tenía aprendidas, me ayudó, vamos a decir que me ayudó con el portugués, y muchas cosas que realmente me fueron abriendo el camino, no los descubrí yo, me fueron guiando. Y además de todo eso, gracias a todo, ¿no? Tampoco tuve que pasar trabajo en otra cosa que no fuera mi área, que no fuera lo que yo conocía. Desde la primera semana de llegar aquí a Brasil, yo estuve trabajando en mi área. Una cosa que le agradezco realmente a Dios porque no he trabajado desde que llegué a Brasil, no he trabajado en otra cosa que no sea mi área. Y eso es he hecho extras porque a veces es necesario. Sí, claro. Y he hecho otras cosas, pero realmente mi área todo el tiempo. Realmente es difícil, pero se consigue. Y esto del podcast es algo que te digo, es una palanca realmente. Porque si hay algo que me estaba diciendo que conocías muchas personas, si hay algo importante en esta vida, no es ni siquiera tener dinero, es tener contacto. Es tener contacto, porque un contacto, mañana te quedaste sin dinero y con todos los contactos que tú tienes levantas un teléfono y tienes o un préstamo asegurado o tienes un trabajo asegurado o una ayuda profesional. Una ayuda profesional, una guía. Lo más importante en esta vida es tener contacto. Así mismo. Así mismo. Bueno, algo más que quieras comentar. Ya hemos hablado bastante, yo creo, de diseño. Sí. Ya, el que quiera, porque o sea, ¿qué más vamos a hablar? Ha sido una clase larga de No, realmente de algo más para agregar así es que estudien realmente cuando van a empezar un negocio, que lo estudien. Que no, porque tú sepas, porque tú fueras dulcera en Cuba,
no significa que vas a llegar a Brasil y vas a hacer los dulces y vas a vender como vendías en Cuba. Claro. No funciona así. Así mismo. No funciona así, los negocios aquí no funcionan de esa manera. Simplemente, esto es un país, Estados Unidos es supuestamente el país de la oportunidad. Sinceramente te digo que cuando sales de Cuba, cualquier país es el país de las oportunidades. Exactamente. Yo llegué a Brasil. Va a depender de uno. Depende de cada cual. Y lo que sí te digo, antes de lanzarte al abismo, estudia realmente tu nicho, estudia tu manera, tu trabajo, estudia qué es lo que realmente vas a vender. Y un consejo sano que le digo a todas las personas que ven el podcast hoy es que no se vende servicio, no se vende un producto, se vende una experiencia, se vende una comunicación realmente. Conectar con las emociones no es que yo vendo el mejor aceite, como te decía. Ajá. ¿Entiendes? Es vender algo. ¿Qué vendes? No vendo dulces, no vendo zapatos, no vendo ropa, no vendo joyas. ¿Qué es lo que realmente vendes? Es la pregunta que te tienes que hacer antes de lanzarte al mercado. Y que, importantísimo también, y que invertir en tu marca no es un lujo. Invertir en tu negocio, en la parte visual de tu negocio, no es un lujo. ¿Es caro? Sí, es caro. Los servicios que realmente funcionan, los servicios que realmente van a ser funcionales para un negocio son caros. Sí, son caros. Como todo en este mundo. Los carros buenos son caros, los zapatos buenos son caros, la ropa buena es cara. Todo lo bueno es caro, ¿sabes? Entonces, invertir en tu marca no es un lujo. Por más caro que parezca, sí, a lo mejor, y no lo sabes, pero a lo mejor esa es la solución que le hacía falta a tu negocio, realmente. Porque te lo digo porque mucha gente, a veces yo digo el precio de algo y se asustan. Te entiendo, ¿no? Claro. A lo mejor piensas que un logo es un dibujito hecho ahí, con IA, algo con IA, y realmente no lo es. Sí, por eso estábamos diciendo que si quieres llevar tu marca al siguiente nivel, ¿sabes? Exacto. Asumiendo que ya tienes concebido que verdaderamente quieres un trabajo profesional. Exacto. Porque de lo contrario, bueno, ya con Canva, con inteligencia artificial, que se hace, que la mayoría empieza por ahí, y depende, lo hablábamos a lo largo de todo el proceso, depende de qué es lo que quieres conseguir y hacia dónde quieres, ¿A dónde quieres llegar? a dónde quieres llegar, ¿A exactamente. dónde quieres llegar? Lo más importante, cuando yo estudiaba la carrera, había una parte que era la parte de marca, que me decían, que yo no entendía al principio, cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. Y yo no la entendía, en su momento no la entendía, para mí era filosofía, literalmente. Sí. Pero hoy que estoy aquí, digo, sí, hay una misión y hay una visión. La visión es hasta dónde quieres llegar y la misión literalmente es cómo vas a llegar hasta allá. Entonces, eso es algo que tienes que tener muy claro y muy presente. Porque tú puedes endeudarte con el banco, ¿sabes? Tú puedes endeudarte con el banco como se han endeudado la mayoría de los empresarios del mundo. Así mismo. Pero si tú no tienes una visión clara de a dónde vas a llegar con tu negocio, vas a seguir endeudado. Va a ser una deuda eterna, literalmente. Así mismo. Es eso. Así mismo. Buenísimo, hermano. Buenísima y bien interesante y fructífera esta conversa. Espero que a las personas también les hayan parecido interesantes. Hemos hablado de unos cuantos temas aquí que creo que son bien importantes a la hora de, digamos, de emprender, pero de emprender en serio, de ya tenerlo ya como una misión de vida, como un propósito serio, de tener una marca sólida, de la comunicación, del marketing, que no es solamente hacer un póster o hacer un video y pagar una publicidad y listo. O sea, tiene mucho más detrás. Entonces, déjenos en sus comentarios qué les parece. Si quieren contactar, ahí van a estar apareciendo los banners, el número de teléfono, para que se comuniquen directamente con ellos. Y bueno, ya saben, en todos los servicios del pack tienes un 10% de descuento si vas a nombre de El Guajiro en La Paulista. Ya tú sabes, nos vemos la próxima. En La Paulista, en La Paulista.